Lorwyn eclipsado, episodio 3, cansado de esta luna. Si Dina se sintió inquieta por las órdenes del gran hombre león, se sintió demasiado aliviada de poder delegar la responsabilidad de los estudiantes desaparecidos a un miembro responsable del profesorado como para que le importara. Asintió ante la declaración de Ayani y, tras esperar a que Liliana recogiera su taza de terrota, los condujo fuera del edificio donde se encontraba la oficina de Liliana y a través de los campos hacia el bosque del Aguilucho. El resto de los estudiantes ya habían regresado a sus viviendas, dejando la pregunta de dónde se habían ido sus compañeros desaparecidos al asistente de cátedra que se suponía que los había supervisado durante todo su tiempo en el campo. Dina se sintió fatal por eso. Nunca más le permitirían supervisar a estudiantes de pregrado. No es que quisiera hacerlo. Eran interesantes a su manera y frustrantes y llenos de potencial, pero no eran el trabajo de su vida ni nada por el estilo. Y nunca iba a ser profesora, pero tampoco le gustaba que la limitaran. Y no se puede confiar en que Dina no pierda estudiantes, era una limitación. Por no hablar de los propios estudiantes, le caía bien a Abigail. La lechuza estaba claramente destinada a Silverquill desde la orientación, y Killian se pondría furioso cuando descubriera que Dina la había extraviado. No conocía tan bien a los otros tres, aunque coincidía lo suficiente con Tam en sus clases teóricas como para preocuparse también por ella. Sin duda, en el campus habría gente que se preocuparía muchísimo por Xanar y Quirol. Esto era terrible, lo mirara como lo mirara. Y entonces llegaron al bosque y ella se hizo a un lado para dejar que Liliana y Ayani buscaran. Y así se alivió un poco su preocupación. Lo resolverían, encontrarían a los estudiantes desaparecidos y aunque Dina pudiera estar en apuros, no habría daños permanentes. Intentó aferrarse a ese pensamiento mientras Liliana entraba en el bosque y levantaba las manos, invocando una niebla negra del suelo. Ladeó la cabeza como si escuchara mientras se arremolinaba a su alrededor. Luego bajó las manos y se giró hacia el hombre león. Como Jace, no están muertos, dijo. Muchas cosas pequeñas murieron aquí hoy, bichos, roedores, plagas, pero nada tan grande y complejo como un estudiante. Gracias por esa actualización increíblemente compasiva, dijo Ayani. Liliana arqueó una ceja. Vaya, has aprendido sarcasmo en este tiempo, gatito. ¿Te sienta bien? Ayani le ignoró y empezó a adentrarse en el bosque. No invocó magia ni lanzó hechizos visibles, pero se detuvo y recogió algo del suelo, examinándolo con atención y oliéndolo a fondo antes de darse la vuelta y regresar con Liliana. Le tendió la mano, mostrándole el delgado pétalo azul que reposaba en su palma. Los bordes estaban magullados, pero tenían puntos en el extremo donde habían estado unidos a algo más grande. Liliana lo miró y frunció el ceño. ¿Un pétalo de flor? Ya había olido este tipo de flor antes. Hay un plano donde crecen abundantes y silvestres, un plano donde algunos habitantes usan flores en su sastrería. Dina frunció el ceño mirándolos a ambos. No juegues a adivinar, solo dilo. Liliana suspiró con un tono extrañamente molesto. ¿Estás insinuando a Lorwyn?, dijo. ¿Crees que una de sus hadas extravió a mis estudiantes? Es un buen punto de partida, pero no veo ninguna señal de un sendero del presagio. No siempre quedan, dijo Ayani. En ese sentido, son como planeswalkers, dijo Liliana. Ayani cerró la mano sobre el pétalo. ¿Qué quieres ahora mismo? ¿A tus estudiantes o a tu orgullo? Mis alumnos, dijo Liliana sin dudarlo. Entonces lo siento, Liliana, pero no puedo llevarlos contigo. Hay un sendero del presagio estable entre Lorwyn y Shandalar, que yo sepa, y si logro llevarlos a Shandalar, puedo traerlos de vuelta. Tam es de Shandalar, dijo Liliana. Shandalar estará bien. Bien, se volvió hacia Dina. Fue un placer conocerla, señorita. Hizo una pequeña reverencia antes de darse vuelta y marcharse. En el primer paso empezó a brillar. En el segundo paso ya no estaba. Liliana suspiró. ¿Tantas ganas tenemos de presumir?, preguntó, volviéndose hacia Dina. Era una pregunta hipotética, querida. No respondas. Volvamos al campus, Ayani los encontrará. Sí, profesora, dijo Dina, confundida pero esperanzada. Juntas regresaron hacia la escuela. Tienes suerte de haberme encontrado, dijo Brigitte mientras caminaba por el bosque bañado por el sol. Parecía completamente relajada ahora que estaban lejos de la oscuridad que se extendía, aunque era evidente que oía todo a su alrededor. Movía la cabeza constantemente al girar hacia un ruido u otro y sus manos siempre estaban en el arco. ¿Por qué?, preguntó Quirol. Bueno, casi cualquiera con un poco de sentido común podría haberte sacado de Isilu, y cualquiera de Lorwyn que te viera se habría sentido impulsado a ayudar. Intentamos que la gente no se deje llevar por la noche cuando no quiere. Pero no cualquiera te podría llevar a Prado Dorado. Y ese es probablemente el mejor lugar para que descanses mientras piensas qué clase de bonita mentira vas a usar para decirme por qué entraste a la guarida de Isilu en pleno día.
Entonces aceleró el paso, dirigiéndose al borde del bosque un poco más rápido. Los 4 estudiantes intercambiaron una mirada y luego aceleraron tras ella, sin querer arriesgarse a perderla de vista. Brigitte los condujo fuera del bosque hacia una vasta pradera soleada, llena de menjires y enormes extensiones de flores silvestres. Abejas gordas y rayadas zumbaban de flor en flor, ignorando al grupo. Brigitte continuó y los estudiantes la siguieron. El bosque se perdía tras ellos y la muralla de un asentamiento aparecía ante ellos. Una alta muralla rodeaba lo que parecía una gran y algo irregular colección de edificios, con una alta torre de vigilancia central enclavada en el centro del asentamiento. ¿Prado Dorado?, adivinó Salar. Prado Dorado, confirmó Brigitte con cariño. Les hizo señas para que se mantuvieran cerca mientras se acercaban a la puerta, donde otros 2 humanoides corpulentos los saludaron con la mano al abrirla. Ninguno de los 2 pestañeó al ver que Brigitte había salido sola y regresado con un grupo variopinto de desconocidos. De hecho, parecían contentos de que hubiera encontrado a alguien con quien caminar. ¿Qué es este lugar?, preguntó Quirrell, mirando pensativo los edificios cercanos. Todo estaba construido a la escala de Brigitte, lo que implicaba una población, en general, más baja que la de vampiros, gorgonas y búhos. Sanar encajaba a la perfección. Literalmente parecía capaz de atravesar cualquier puerta y estar en perfecta armonía con la habitación del otro lado. Quirrell parpadeó, pensando por primera vez en lo desconcertante que debía ser para el diminuto goblin estar constantemente rodeado de gente más alta. Brigitte llegó a un edificio circular con amplias puertas dobles y les indicó a todos que entraran. Vamos pues, esta es la sala de reuniones y estaremos bien aquí un rato. ¿No es tu casa?, preguntó Quirrell con curiosidad. Oh, no vivo aquí, dijo Brigitte. Pongo un poco nerviosos a los lugareños con mi conexión con la trama mental destrozada y medio cortada. No les gusta que me quede mucho tiempo. Quirrell parpadeó. Era la segunda vez que mencionaba esa trama mental, y la urgencia de preguntarle a qué se refería era casi irresistible. El sentido común y la visible incomodidad en el rostro de Tam les indicaba que debían resistirse de todos modos. Así que se tragaron el impulso y simplemente siguieron a Brigitte adentro. La sala de reuniones era cómoda, pero desolada, con asientos bajos y mullidos dispersos por el suelo y estantes toscamente tallados que cubrían las paredes. Libros y objetos dispersos habían sido amontonados en los estantes sin ningún orden en particular. Brigitte dejó su arco en un espacio vacío al pasar y se giró para encarar al grupo. «Está bien, ustedes no son de aquí. ¿De dónde son?» Había una cosilla zumbando en el bosque de donde venimos y volaba por todos lados, así que la perseguimos y entonces había un gran agujero y caímos en él, y aterrizamos en medio de un gran prado, y había espirales por todas partes, lo cual fue realmente genial. Solo cuando el paisaje empieza a crear símbolos por todas partes. A veces eso significa que robots malvados saldrán de grietas en el cielo y matarán a tus amigos, dijo Sanar sin detenerse a respirar. Brigitte lo miró sin comprender. Lo que nuestro amigo quiere decir es que estábamos de excursión en la universidad a la que asistimos y vio una criatura desconocida entre los árboles, a la que sintió la necesidad de observar más de cerca, dijo Tam. La persiguió y los demás lo perseguimos. La criatura nos condujo a un agujero en el suelo y caímos. Desde ahí, como dijo Sanar, aterrizamos en el prado fuera de la puerta del dolmen y nos encontraste poco después. ¿Qué aspecto tenía esa criatura?, preguntó Brigitte. Era pequeño y humanoide, con piel gris azulada de aspecto duro y una túnica hecha de pétalos de flores, dijo Quirrell. Tenía alas como de escarabajo, afirmó Abigail. Brigitte frunció el ceño, pero no volvió a comentar sobre el contacto telepático. Eso suena a hada, dijo. Luego se iluminó. Por suerte para todos ustedes, soy una especie de amiga íntima de su reina. Disculpe, ¿qué?, preguntó Quirrell. Se llama Maralén, y es la reina de las hadas de Lorwyn y Páramo Sombrío, no solo de un bando o del otro. Si le envío un mensaje, podrá decirnos por qué una de sus hadas estuvo en tu escuela, y entonces quizá podamos averiguar por qué te llevó al agujero y cómo podemos llevarte de vuelta a donde perteneces. Eso sería maravilloso, dijo Tam. ¿Pueden hablar las hadas?, preguntó Sanar. Sí, por supuesto, dijo Brigitte. Entonces, ¿por qué no le preguntamos al hada? ¿Qué?, preguntó Brigitte. ¿Qué?, preguntaron los demás al unísono. Se giraron. Sanar observaba a la pequeña hada azul de antes, que había entrado volando por una ventana y ahora flotaba frente a él. Mientras la miraban, el hada empezó a reír. Era un sonido alegre que se hacía cada vez más fuerte, llenando el espacio por completo. Su dominio solo duró unos segundos antes de que las alarmas comenzaran a sonar afuera. Era un sonido estridente, metálico y abrumador. Apagó la risa del hada, apagándola. Brigitte maldijo y corrió hacia la ventana, agarrándose al alféizar mientras se asomaba para ver qué pasaba. El hada voló junto a su cabeza, elevándose hacia el cielo. Brigitte ni siquiera pareció notarlo. En el prado, fuera de las murallas de la ciudad, Isilu caminaba. La gran bestia daba pasos largos y decididos, moviendo las patas con una gracia elegante que habría sido más fácil de apreciar de no ser por la oscuridad que emanaba de ella en oleadas interminables. Donde caía la oscuridad, descendía la noche. Los estudiantes corrieron a la ventana para unirse a ella y observaron cómo la
la repentina noche comenzaba a apoderarse de la ciudad. Allá donde la oscuridad tocaba, la ciudad se transformaba. La muralla se hacía más alta, coronada por largas púas que apuntaban tanto hacia adentro como hacia afuera. Las escaleras desaparecieron, haciendo el territorio intransitable. Los edificios más cercanos a la muralla conservaron la misma forma, pero con púas y barrotes en las ventanas. Las espirales de su arquitectura se volvían más enmarañadas y defensivas. Incluso las puertas se estrecharon, facilitando su cierre al mundo. ¿Qué demonios?, empezó a preguntar Tam. Páramo sombrío, dijo Brigitte con tono frío. El lado oscuro del plano. No debería estar aquí. El sol se pone, la luna sale. La oscuridad revela lo que el día oculta. Pero aquí no. Prado Dorado lleva años en el lado del Lordwing de la frontera. Un cambio como este es inaudito. Hay nómadas dentro de las murallas de la ciudad. ¿Por qué importa eso?, preguntó Tam. Eres de noche y de día, dijo Brigitte casi con desesperación. Tengo que ayudar a la ciudad. Los lugareños reciben bien a los nómadas durante el día, pero los de Páramo Sombrío no son tan amables. Tendrás que encontrar a Maralén por tu cuenta. ¿Qué?, dijo Tam. No era una pregunta. Pronunció la palabra como si fuera una piedra pequeña y dura, arrojándola al pozo que se había abierto de repente entre ellas. La noche se extiende cuando no debería, dijo Brigitte, agarrando su arco. Lorwyn y Páramo Sombrío existen, uno junto al otro siempre, pero no se adelantan sin previo aviso. Las fronteras respetan las vidas que la gente ha elegido, y lo han hecho desde que rompimos la aurora. Ojalá pudiera quedarme contigo. Prometí que me quedaría contigo, pero tienes que irte. ¿Por qué?, empezó Sanar. Lo interrumpió una piedra que atravesó la ventana central de la sala de reuniones, que estaba cerrada, a diferencia de la ventana por la que había entrado y salido helada. Los estudiantes se estremecieron, todos menos Abigail, que no había oído romperse el cristal. Se giró hacia Brigitte, haciendo señas rápidamente. ¿Dónde podemos encontrar a esta Maralén? Somos extranjeros en esta tierra, no sabemos a dónde vamos. Brigitte se dirigió a la puerta, tensando la cuerda de su arco mientras caminaba. Alguien gritó desde afuera de la sala de reuniones. Maralén vive en Glen Elendra. Se supone que es imposible de encontrar para los forasteros. Cuando salgas de aquí, ve directo al este hasta llegar al río Wanderwine. Cruza el río y camina hasta que veas un gran bosque, con ramas que parecen ramas entrelazadas. Ese es el bosque de hojas doradas. Corta por los bordes hasta encontrar un afluente que fluye hacia el Wanderwine y síguelo hasta la cascada. Más allá y detrás de la cascada encontrarás otro arroyo. Síguelo hasta su nacimiento y llegarás a Glen Elendra. Maralén está allí, en el Palacio del Crepúsculo. Los estudiantes la miraron fijamente mientras Brigitte se giraba hacia la puerta y decía: cuando cruce esta puerta, corran. ¿Me entienden? Corran hacia donde termina la oscuridad y no miren atrás. Pase lo que pase. La persona que les ruega que se den vuelta, esa persona no soy yo. Abrió la puerta y salió corriendo con el arco en alto. Los estudiantes la siguieron, moviéndose tan rápido como pudieron. Abigail agarró a Sanar por los antebrazos y tras su asentimiento los lanzó a ambos al cielo, mientras Quirol y Tam corrían por la calle, que era mitad sol y mitad sombra, imposible, intransitable. Donde quiera que miraban, corpulentos humanoides luchaban. Los que se mantenían firmes bajo la luz del sol y los que se mantenían firmes en la sombra eran prácticamente indistinguibles. Mientras Tam miraba, vio que quienes atacaban desde la oscuridad estaban encorvados hacia adelante, no por necesidad física, sino por aparente desconfianza hacia todo lo que los rodeaba. Algunos de estos humanoides vieron a los estudiantes y gritaron órdenes de atacar, lanzando piedras y lanzando flechas. Ninguno de ellos salió al sol, sus ojos brillaban amarillos como los de un gato cazador, sin pupilas, sin blanco. Los humanoides que luchaban desde la luz del sol eran como Brigitte, y esos parecían cortarles la batalla. Mantenían una postura abierta y confiada, y eran fácilmente atrapados por detrás mientras las sombras avanzaban y cubrían la calle. Nadie luchaba contra las sombras, no había forma de detenerlas, y poco a poco los arqueros caían, transformándose en luchadores con ojos de luna desde el otro lado. Los estudiantes corrieron, y mientras se abría paso por la puerta hacia los campos que se extendían más allá, Abigail miró hacia atrás, aún aferrada a Sanar. Juntos presenciaron cómo Brigitte disparaba en la oscuridad, con el objetivo de herir, no de matar, intentando detener a figuras que eran mucho menos consideradas con sus propios ataques. Un zarcillo de noche extraviado se deslizó por el muro hasta su espalda, invisible, y figuras de ojos brillantes lo siguieron, pegadas a la piedra para evitar la estrecha franja de luz solar donde se encontraba Brigitte. Una vez que estuvieron firmemente detrás de ella, extendieron los brazos y la agarraron por los hombros, arrastrándola hacia la oscuridad. Ella forcejeó y gimió. Luego se quedó quieta y cuando abrió los ojos de nuevo, brillaban como la luna llena, llenos de una luz que no tenía nada que ver con el día. Abigail se dio la vuelta cuando Brigitte empezó a luchar junto a sus nuevos compatriotas, dirigiendo sus flechas contra sus antiguos aliados. Estremecida y consternada, la lechuza se elevó tras Quirol y Tam, llevándose consigo a Sanar. Huyeron y dejaron atrás el prado dorado que se derrumbaba. Una vez más, dijo Tam. Obedientemente, Abigail empezó a cantar.
Las figuras en la oscuridad no parecían tan malvadas como asustadas, como plagas que creen haber sido acorraladas por un depredador mayor. Atacaban para protegerse, estoy casi segura. Bridget era una amenaza, así que la detuvieron. Y cuando la arrastraron a sus sombras, se convirtió en quien es en la noche. Dijo Tam, asustada como ellos, así que empezó a luchar de su lado. Sí, afirmó Abigail. No creo que la noche sea mala aquí, solo diferente, y la gente del lado oscuro no siempre quiere lo mismo que durante el día. Quiero irme a casa, dijo Sanar. Quiero terminar mi proyecto de fin de curso. Este lugar me dan ganas de hacer la tarea y lo odio. Brigitte nos indicó el camino a seguir durante el día. Llegaremos a esa Maralén de la que habló, y Maralén podrá enviarnos de vuelta a Strixhaven, dijo Tam. Estoy segura. Quirol la miró con curiosidad, pero no dijo nada, concentrándose más en el prado que tenían delante. A diferencia del prado dorado, este seguía bañado por la luz del día, tan intensa que parecía imposible que alguna vez cayera la noche. Mechones de flores silvestres crecían sobre menjires verdes y se formaban espirales por todas partes a su alrededor en las curvas de los helechos y los patrones de las flores silvestres. Eran menos siniestras que el símbolo de Pirexia, pero Quirol seguía retorciéndose. Incómodo, para alejarse de ellas, intentando abrirse camino entre las curvas. Sanar estiró el cuello, mirando hacia el horizonte. ¿Vamos por buen camino?, preguntó. Hacia el este, dijo Tam con tono implacable. ¿No sabes la dirección? Nunca lo necesité, dijo. Los goblins no cuentan con indicaciones, siempre y cuando sepamos que el camino es el correcto. Qué pintoresco, dijo Tam. Los mechones de su cabello se movían y se enroscaban en espirales, mostrando su descontento. Abigail resopló, sus plumas hincharon hasta parecer un gato asustado, pero no afirmó nada, solo continuó en silencio. Frente a ellos, la luz del sol se reflejaba en plena franja plateada de un río que corría de un extremo al otro del horizonte. Quirol se enderezó y se apresuró a avanzar, dejando que los demás lo siguieran. ¡El Wanderwine!, gritaron. ¡Lo encontramos! Se detuvieron al llegar a la orilla, contemplando el río más ancho que jamás habían visto. Los peces danzaban en la superficie con sus escamas brillando al sol, y el agua misma era rápida, clara y obviamente profunda. ¿Cómo vamos a cruzar eso?, preguntaron. Abigail se levantó los mechones de las orejas con diversión, diciendo en señas. «Fuiste tú quien me dijo que volara». Se movió para ponerse detrás de Quirol. «¿Te importa?» «No», dijo tras asimilar la oferta por un momento, extendiendo los brazos, y Abigail lo agarró, despegando. Algunos vampiros muy poderosos pueden volar. Mi madre me dice que quizás algún día también pueda, pero mi padre dice que nadie en nuestra familia ha tenido ese poder, así que no sé cuál de los dos tiene razón. Dijo, con los brazos abiertos para disfrutar plenamente de la sensación de volar. Espero de verdad que sea mamá. Volar es genial. Abigail continuó en silencio hasta el otro lado del río, donde aterrizó para ponerlo de pie y le dijo con semblante inexpresivo. Ciertamente lo es. Saltó de nuevo al aire y voló con los demás, dejando a Quirol solo. Mirando a su alrededor pensativamente, era obvio que esta orilla del río albergaba un gran bosque cercano. Quirol estaba en introducción a los entornos magibotánicos, no por un interés secreto en Witherbloom, sino por un interés nada secreto en todo lo que un entorno podría revelar sobre lo cercano. La hierba de esta orilla del río era más áspera y las flores tenían las hojas planas y lisas que asociaban con crecer en la sombra. Aún así, era un entorno hermoso, simplemente atraía más a los árboles cercanos que a los que se alzaban fuera de prado dorado. Se agachó, acariciando las flores con los dedos, y seguía agachado cuando Abigail dejó a Tam junto a él y regresó a buscar a Sanar. Levantó la vista y se encontró con la mirada de la infeliz gorgona. «Mira estas flores», dijo. «Brillan. No se nota mucho porque ya salió el sol, pero son bioluminiscentes. Quizás así es como consiguen luz en páramo sombrío». «Qué extraño», dijo Tam, agachándose junto a él. Cuando Abigail regresó con Sanar, los encontró enfrascados en una conversación sobre las propiedades de las flores silvestres. Tam no parecía saber mucho sobre las flores de Arcabios, pero Quirol podía recitarlas por región. Ambos se detuvieron y se enderezaron mientras Sanar se apresuraba a unirse a ellos. «El bosque debería estar por aquí», dijo Quirol y comenzó a caminar. Los demás le siguieron, como todo lo que vino después. La caminata hasta el bosque les tomó casi 1 hora, tiempo durante el cual el sol no se movió ni un centímetro. Los días parecían ser más largos allí, cuando Isilu no caminaba por la tierra. Como habían dejado el espíritu de la noche al otro lado del río, este no los amenazaba. Caminaron lo que les pareció una eternidad, y entonces la línea de árboles apareció entre ellos, con sus ramas tejidas como cestas, como había dicho Brigitte. Finalmente se adentraron en la sombra de los árboles, una obscuridad natural y cambiante que los envió como una vieja amiga, sin rastro del brillo otoñal de Isilu. Era solo sombra, no una noche fuera de lugar. Refrescados por el bosque, siguieron adelante buscando el afluente que Brigitte había mencionado. Quirol había sido el más rápido al principio, así que no fue gran sorpresa que empezara a retrasarse.
Sanar caminaba ruidosamente, distrayendo a Tam, y Abigail no oía nada más que palabras. Probablemente no debería haber sido una sorpresa cuando un cazador silencioso surgió de entre los arbustos detrás de Quirol y lo agarró, sacándolo de la vista antes de que pudiera hacer ruido. Ninguno de los otros miró atrás para ver que Quirol se había ido. Quirol se puso rígido cuando una mano le tapó la boca, impidiéndole gritar. Eso no fue tan preocupante como el brazo que le rodeó el cuello, cortándole el aire. La broma es para ti, pensó, mientras forcejeaba en silencio. Los vampiros tenían que respirar, pero no tan a menudo como los humanos o los elfos. Podrían estrangularlo todo el tiempo que quisieran. Tras arrastrarlo cierta distancia, el brazo que le rodeaba el cuello se retiró, reemplazado por el filo de un cuchillo que presionaba con fuerza el punto blando donde la mandíbula se unía a la garganta. Una voz agradable, casi amistosa, dijo: «Resiste o grita, y veremos que también tu sangre puede regar las flores, forastero. ¿Me entiendes?» Quirol asistió tanto como se atrevió. «Habla». «No quiero cortarme la garganta, así que no sé cuánto puedo», dijo Quirol. «¿Qué quieres de mí? No tengo dragones, tampoco gruñidos ni plagas». El cuchillo se retiró y su portador rodeó a Quirol, apareciendo a la vista. Era un elfo con ropa de cazador, verde, marrón y robusto. No llevaba zapatos y de hecho no tenía pies. En su lugar sus delicadas pezuñas presionaban la tierra. Más desconcertantes eran sus cuernos, largos y curvados, que le crecían en las sienes. Miró a Quirol como si fuera él el extraño, y no él. Y quizás en este caso así fuera. «No quiero tus dragones, sean lo que sean», dijo el elfo. «Te vi huyendo de Pradera Dorada con otros forasteros. Sé que sabes por qué camina Isilu. Quiero saber lo que sabes. Bueno, primero, mi nombre es Quirol, y sé que mis amigos estarán preocupados por mí». El elfo parpadeó. «¿Qué? Dijiste que querías saber lo que sé, y esas son las cosas más importantes que sé. ¿Puedes decirme tu nombre?» «Yuwen», dijo el elfo. «Y no sé nada de tus amigos. Fuiste el primero en quedarte lo suficientemente atrás como para que pudiera atraparte». «Me siento muy halagado», dijo Quirol, poniendo los ojos en blanco. «¿Y por qué necesitabas atrapar a uno de nosotros con tanta urgencia? Solo estamos atravesando tu bosque, suponiendo que sea tuyo, para llegar a Glen Elendra y pedirle a Maralén que nos envíe a casa. ¿Dónde está tu hogar? Un mundo al otro lado del sendero del presagio, donde las cosas son diferentes a como parecen ser aquí», Quirol negó con la cabeza. «No pertenezco aquí. Por favor, déjame volver con mis amigos antes de que se alejen demasiado. Ni siquiera les diré que me llevaste». «No», espetó Yuwen, desenvainando la lanza que llevaba atada a la espalda y apuntándola a Quirol. «Ven conmigo. La suma prefecta Morkant querrá verte. Ahora eres mi prisionero y eso significa que tienes que hacer lo que digo». «¿Eso significa?», preguntó Quirol. «No creo que las reglas sean tan claras». Yuwen lo rodeó por detrás, empujándolo en la espalda con la punta de su lanza. Quirol gritó y lo miró con el ceño fruncido. «Iré», dijo. «Pero te equivocas, Yuwen. No soy un buen prisionero». «Algunos dicen que no soy muy buen cazador, así que supongo que los errores son de esperar», dijo Yuwen. Volvió a insistir a Quirol. «Muévete». Juntos se adentraron en los árboles y desde ahí se adentraron en el bosque. Quirol encorvó los hombros, pero caminó sin gritar, mientras sus amigos se alejaban cada vez más en la distancia. Quirol sabía que pronto notarían que se había ido. Lo notarían y volverían a buscarlo. Tenían que hacerlo. El bosque pareció tragarse a Quirol y Yuwen, mientras caminaban sin dejar rastro de ellos.